Buenas, mi nombre es Jennifer Hidalgo, le estaré hablando sobre el origen biológico del globo ocular y sus anexos. El origen biológico del globo ocular, casi en su totalidad, deriva del ectodermo, los tejidos mesencefálicos del ojo, origen células derivadas de las crestas neurales, las fibras estriadas de los músculos extraoculares, las células endoteliales de los vasos y son los mesodermos. En las dos semanas, mórula salida se transforma en cavidad quística, que es blastoncito, que se implanta en la mucosa uterina. También que hasta el final de la granulación, el ectodermo cefálico forma la placa neural y se delinea en el surco neural. Se forman crestas al lado de los surcos, que son crestas neurales, dan origen a las células pluripotenciales que migran hasta rodear los esbozos oculares. En la parte cefálica, a los 22 días, el surco óptico primer esbozo del globo ocular de origen de la retina sensorial, epitelio pigmentario y nervio óptico. También se termina de cerrar el tubo neural y el surco que estaba en la pared interna exterioriza y se forma vesícula óptica. El ectodermo corresponde a la vesícula óptica, estimula el ectodermo de la superficie para formar la placoda cristalina, como pueden ver en la imagen. También tenemos las células derivadas de la célula neural, que estas rodean a la vesícula óptica, que son estructuras mesodérmicas, tejido conectivo del ojo y de la órbita. En la placada cristalina se imagina crea doble pared, que son copa óptica. En la capa interna tenemos la retina neurosensorial. En la capa externa tenemos el epitelio pigmentario de la retina. Continúa. La córnea, que esta es la parte transparente externa del ojo. Esta tiene forma oval, es avascular, ricamente inervada y resistente a la deformación. Su tamaño y su estructura se comparan a los vidrios del reloj de la pulsera. Está insertada en la esclerótica por el limbo. Sus diámetros son de 12 milímetros en sentido horizontal y de 11 milímetros en el meridiano vertical. Sus funciones, esta proporciona una gran parte del poder refractivo necesario para enfocar la luz de la retina. Funciona como estructura de protección de tejidos y humores intraoculares. Esta permite también la transmisión de la luz para focalizarla en el fondo del ojo. También sirve para proteger las estructuras oculares. La esclera es una estructura densa de color blanco opaco que se continúa de la parte anterior con la córnea y en su parte posterior con la dura madre del nervio óptico. Es una membrana fibrosa muy resistente que está compuesta exclusivamente de colágeno. Tiene un espesor mínimo de 0.3 milímetros y constituye el 5 o 6 partes de esclero corneal hasta el fascículo óptico. En sus funciones tenemos que la principal función es esquelética, es protectora de los tejidos oculares y humores oculares. También protege los tejidos intraoculares, soporta también la tensión de los músculos intraoculares, también contribuye a mantener la forma y el tono ocular. El coroides, este es el segmento posterior del tracto uveal y se localiza en la retina y la esclerótica. Constituye la uvea posterior, está situada entre la esclerótica por fuera y retina por dentro. Su superficie interna es lisa y está unida finalmente al epitelio pigmentario de la retina. Su función es su riqueza en células pigmentarias, que le confiere un papel de pantalla a la luz y su naturaleza vascular, la hace membrana nutricia del
ojo. También nutre y suministra el oxígeno a la retina. Esto también absorbe la luz directa de la fotoiluminación, dado que está constituida por la melanina. El cuerpo ciliar es una estructura circular que es una prolongación del iris, la parte del color del ojo. El cuerpo ciliar produce un líquido dentro del ojo llamado humor acuoso. Se extiende hacia adelante desde el extremo anterior de la coroide hasta la raíz del iris. Es muy vascularizado y pigmentado. Sus funciones son producción de humor acuoso, producción de humor vítreo, acomodación del cristalino. El iris es un cono poco profundo, orientado en sentido anterior. Es la parte más anterior de la túnica media, debido a la presencia de melanocitos. Posee un color característico. El color del iris depende de las cuestiones genéticas, según la cantidad de la distribución de las células que presenta. Sus funciones, tenemos una que es la principal, que es controlar la cantidad de luz que penetra en el ojo. También una función secundaria es que el iris es la de darnos a cada persona el color característico de nuestros ojos. Esta permite también a la pupila dilatarse o contraerse. El cristalino es una estructura biconvexa, avascular, elástica, incolora y de todo transparente. Mide alrededor de 4 milímetros de grueso, 9 milímetros de diámetro. Está detrás del iris, suspendido por la zónula, a través de la cual se comunica con el cuerpo ciliar. Su función permite enfocar correctamente los objetos a diferentes distancias. Estas cambian el punto de enfoque de forma rápida y voluntaria. También es indicador útil para el cerebro a la hora de estimar la distancia a la que se encuentra el objeto del observador. El humor acuoso, ese es un líquido que se encuentra entre las cámaras anterior y posterior del ojo. Es un producto por el cuerpo ciliar. Entre la cámara posterior pasa a través de la pupila hacia la cámara anterior. También luego se distribuye en sentido periférico hacia el ángulo de la cámara anterior. Su función principal es nutrir y oxigenar las estructuras del globo ocular que no tienen aporte sanguíneo, como la córnea y también el cristalino. Otra de sus funciones es que, ya que ayuda a que las estructuras que forman la cámara anterior y posterior, que no pueden permanecer por sí mismas en su posición y colapso. El humor vítreo. Este es un gel transparente que se ocupa de la totalidad del espacio comprendido entre la superficie interna de la retina, cara posterior del cristalino y cuerpo ciliar. Representa 4 o 5 partes del volumen ocular, es avascular, está compuesta por el 99% de agua, colágeno y ácido hialurónico. Sus funciones que mantiene la forma del globo ocular. Consigue también una superficie de la retina uniforme para que la recepción de imágenes sea nítida. La retina es una membrana delgada, transparente y ligeramente rosada debido a su vascularización. Es la capa más interna del globo ocular de estripe neurosensorial. Está situada entre las coroides, el vitreo, y se encuentra unida en su parte anterior y la otra cerrada en la parte posterior de la papila óptica. En el adulto, la obra cerrada mide alrededor de 6.5 milímetros detrás de la línea de Schwalbe en el lado temporal y 5.7 milímetros detrás de dicha línea en el lado nasal.
Su función es que se encarga de enviar las imágenes que entran por nuestros ojos hasta el cerebro por medio de un nervio óptico a través del fenómeno electroquímico. También que es la parte del sistema nervioso destinada a recoger, elaborar y transmitir las sensaciones visuales. Esto también estabiliza el equilibrio y mantiene la visión de una persona. El nervio óptico es el segundo par craneal, mal llamado nervio óptico, pues en realidad es un fascículo de origen del sistema nervioso central. Por su contenido es rico en sistema biliar y por sus envolturas palamadre, aracnoide y inflamable, además de no regenerarse, como sucede con los nervios periféricos de longitud total de 55 milímetros y diámetro entre 3 y 7 milímetros, envuelto por las 3 meninges. Su función es que está encargado de conectar la parte posterior de cada ojo y con el cerebro, enviándole señales visuales. Recoge la sensibilidad de la vista. Órbitas son dos cavidades óseas anchas y profundas, situadas simétricamente a ambos lados de la nariz, entre el comportamiento anterior de la base del cráneo y el macizo facial superior a los glóbulos oculares y los anexos. Su función es que este brinda protección completa al globo ocular, músculos, nervios y vasos sanguíneos. También tiene alojamiento de los globos oculares y anexos oculares. El párpado son pliegues cutáneos modificados, compuestos aparte de la piel, del músculo y tejido fibroso, que se continúan con el resto de la piel facial, situados tanto en la base de la órbita, por adelante del globo del ojo, al que según las circunstancias descubres o cubren. Su función es proteger el globo ocular de los estímulos externos, mantener la película lagrimal, el sueño. Para el complejo proceso del sueño necesitamos suprimir la máxima información que tenga en el exterior. La conjuntiva es una membrana mucosa y transparente que recubre la cara interna de los párpados. Se reflejan en las formas superior e inferior y recubre la superficie anterior del globo ocular, con excepción de la forma. Su función cumple con inmunológicas, drenaje linfático hacia los ganglios periculares y submandibulares. También proporciona los componentes para la película lagrimal. También permite el movimiento independiente de los párpados y el globo ocular. Vías lagrimales. No, los puntos lagrimales, estas son pequeñas aberturas de 0,3 milímetros de diámetro situadas en el extremo medial de ambos párpados. Se inspeccionan con la presión de la cara medial de los mismos. Pueden apreciarse a simple vista. Su función es que estos actúan como recolectores de las lágrimas. Estas también drenan las lágrimas hasta la cavidad nasal para evitar que los ojos queden mojados, lagrimeando todo el tiempo. Los conductos o canalículos lagrimales. Los conductos lagrimales son pequeños conductos situados en el párpado, están compuestos por un segmento vertical de unos 2 milímetros que empieza en el punto y otro horizontal de unos 8 milímetros que se vacía a la pared del saco lagrimal. El 90% de los sujetos, los conductos superior e inferior, se unen en conducto común antes de comunicar con el saco. Funciones son las panículos elevan la lágrima hasta los sacos lagrimales. También tiene función como gota. El saco lagrimal es una formación cística de unos 10 milímetros de longitud situada en la fosa lagrimal entre las crestas lagrimales anterior y posterior. Por delante pasa el tendón frontal interno y por detrás se hacen los artículos profundos del músculo orbicular prestasal, sujetos a las fases del saco.
Su función es que esto conectan los conductos lagrimales con los conductos nalo-lagrimales y bombean la lágrima. También funcionan en la mayoría de los casos donde existe un gran número de lágrimas que drenar, por lo cual las bombea gracias al músculo orbicular, de los párpados durante el parpadeo. También tenemos el conducto nasolagrimal, que es una continuidad de la parte inferior del saco, tiene unos 12 milímetros y está orientado verticalmente e inclinado ligeramente en la dirección media y posterior. Este drena en la nariz del meato nasal inferior, en la unión del conducto y la fosa nasal. Pueden existir un pliegue muscoso que se llama válvula de Hansen. Su función es que llevan la lágrima hasta la cavidad nasal para la eliminación de líquidos, muchas veces a través de la nariz. También conectan el saco lagrimal con las fosas nasales. Glándulas lagrimales. Las glándulas de Meibomius son glándulas sebáceas de gran tamaño que se encuentran situadas en los párpados y producen una secreción compuesta por diferentes sustancias, entre las que abundan lípidos diversos como fosfolípidos, triglicéridos y esteroides libres. Esta secreción forma parte de la película lagrimal y previene su evaporación. Sus funciones, la principal es la secreción de una serie de compuestos lipídicos hidratantes que se encargan de proteger nuestra superficie corneal de agentes externos. Secretan sustancias en forma de película lagrimal y que ayudan a que esta película tarde más en evaporarse. Células caliciformes son aquellas células secretoras, las glándulas unicelulares, que elaboran y expulsan mucosidad o mocos, y su nombre se debe a que tienen una forma de cáliz o de copa. Sus células que se encuentran ampliamente distribuidas en el epitelio o tejido que se encuentra recubierto por muchos. Sus funciones es proporcionar las secreciones de mucina junto a las células de Mans, formando una capa mucosa o película lagrimal. Sintetizan y secretan muco. La glándula lagrimal principal, localizada en el ángulo superior externo de la órbita, está compuesta por el lóbulo palpebral y el orbital, separados entre sí por una aponeurosis del elevado. Producen alrededor del 95% del componente acuoso de las lágrimas. Hasta aquí mi exposición.